Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede verlo a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com y al día siguiente usted puede escuchar a las 12 del día la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dardug, a sus órdenes, y me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida en esta mesa de Frente a Tabasco a nuestros analistas y panelistas habituales, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, y también al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Pues bien, amigos, obviamente el tema de las pasadas elecciones del domingo 7 de junio en Tabasco siguen dando de qué hablar y seguirán dando de hablar por muchos motivos durante mucho tiempo. No solamente por las impugnaciones que interpusieron todos o prácticamente todos los partidos políticos debido al cochinero, según fue calificado por todos los partidos políticos en Tabasco, por el mapacheo, el cochinero, el desaseo, etcétera, 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 con que se llevaron a cabo las elecciones. En este programa y en otros ya habíamos comentado que nos llamaba poderosamente la atención que Andrés Manuel López Obrador no se hubiese pronunciado con respecto a las elecciones de Tabasco. Después del gran escándalo que hubo por este cochinero espantoso, elecciones ejemplares, como las calificó Arturo Núñez, y nosotros insistimos que sí, efectivamente son ejemplares. Fueron ejemplares porque fueron el ejemplo exactamente de lo que no debe suceder en una democracia. Sin embargo, en una entrevista radiofónica en telereportaje, Andrés Manuel, a casi un mes después de las elecciones, hace algunas declaraciones. Aquí tenemos parte, muy pequeña parte de esa entrevista, pero muy significativa. Adelante, por favor. De que el gobernador Arturo Núñez se metió a operar la elección, también como los viejos tiempos, en la época de los mapaches electorales. Para decirlo con más claridad, Arturo Núñez actuó como un mapache electoral. Creo que esto va a quedar más claro. Utilizó dinero del presupuesto cuando se trata de favorecer a un partido o a los partidos del gobierno, a los partidos paleros. Entonces usaron muchísimo dinero, hubo corrupción en Tabasco y el principal responsable es el gobernador Arturo Núñez, que nos traicionó. Obviamente estas palabras de Andrés Manuel a mí me parecen muy significativas, Uldarico y Feliciano Calzada, me parecen muy significativas porque utiliza por ahí algunos adjetivos como, bueno, no solamente mapache, fue lo más bonito que le dijo al gobernador Arturo Núñez, habla de corrupción, habla de que se usó dinero del gobierno del estado de Tabasco, que es dinero de los tabasqueños, para apoyar al partido del gobernador, es decir, al PRD, y a los partidos que así le convenía, o paleros del gobernador Arturo Núñez. Pero al final dice claramente Andrés Manuel, Arturo Núñez nos traicionó.
Entonces, aquí lo que yo saco en conclusión de nos traicionó, si dice nos traicionó, quiere decir que entonces había un acuerdo previo, algún acuerdo en lo oscurito que Arturo Núñez ya no le cumplió a Andrés Manuel, y por eso le llama traidor, porque quien comete una traición, pues es traidor. Entonces Andrés Manuel le dice a Arturo Núñez que es un traidor, porque dice nos traicionó. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo les traicionó? Es decir, ¿qué acuerdo había en lo oscurito entre Andrés Manuel y Arturo Núñez para que éste se sienta traicionado? Para nadie es extraño la ola de violencia inaudita que está viviendo el estado de Tabasco. Secuestros, asesinatos, robos, verdaderamente en grado espeluznante. Si antes Tabasco tenía el primer lugar en este rubro, pues ahora lo tiene en un indiscutible primerísimo lugar y seguramente muy lejano del más cercano competidor. Se ha convertido en un estado más peligroso que el mismo Michoacán, que el mismo Guerrero, que el mismo Sinaloa, que el mismo Tamaulipas. Increíble, pero es cierto. Todos sabemos a diario de 4 o 5 casos de familiares o de gente muy cercana a nuestro que lo acaban de asaltar o que les cometieron un robo o que entraron a su casa habitación o le mataron a algún familiar. Ante esta situación, obviamente hemos visto que la prensa ha manejado, curiosamente, grandes desplegados, precisamente apuntando y denunciando esta falta de seguridad que hay en Tabasco. También en este programa hemos comentado lo que se corría ya en los pasillos políticos, que era inminente la salida del secretario de Seguridad, el general Audomaro Martínez. Y bueno, tal parece ser, porque también sabemos, y no nos estamos chupando el dedo, que la prensa generalmente publica lo que el gobierno del estado le ordena que publique. Y no se nos escapa de la imaginación pensar que todos estos desplegados o 8 columnas o artículos en contra del secretario de Seguridad Pública, sin decirlo abiertamente que el culpable es él, pues obviamente indica que el señor gobernador ya no está de acuerdo en mantener lo que para muchos era un acuerdo con López Obrador, de darle esa posición precisamente a gente de López Obrador. Tal vez por eso ya es inminente la salida del general Audomaro, y también hay quien llega a pensar que esta ola de inseguridad, de robos, asaltos y asesinatos es precisamente a sabiendas que ellos ya se van, pues se llevan lo último que pueden con la gran impunidad que hay en Tabasco. Licenciado Feliciano Calzado. Es importante también extraer de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador cuando ataca muy fuerte al gobernador, porque lo trata de traidor, sin señalar, como tú comentaste hace un momento, cuál fue esa traición, por qué ese rompimiento entre Andrés Manuel López Obrador y Arturo Núñez, que según las palabras, antes de esto se llevaban maravillosamente. Ellos llegaron a un acuerdo y todo se había venido cumpliendo exactamente como lo habían programado, porque si no, sencillamente desde hace mucho tiempo Andrés Manuel hubiera denunciado el rompimiento de ese acuerdo, de ese tratado, de ese arreglo en lo oscurito que había celebrado el gobernador Arturo Núñez con Andrés Manuel López Obrador. Se le va la mano un poco y se le va la lengua porque dice que hay 10 partidos políticos en México y en Tabasco y 9 son corruptos. El único que no es corrupto es Morena. Por eso vale la pena preguntar. Hace mes y medio o 2 meses, alguien captó una grabación, una llamada telefónica entre el hijo de Arturo Núñez,
prominente candidato a diputado plurinominal de Morena en el Distrito Federal, con el licenciado Monreal, Ricardo Monreal, que era candidato a la delegación y que originalmente era perredista y que ahora es morenista. En esa plática sale a relucir cómo están tratando de defraudar al INE en el manejo de los recursos económicos. Eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción. Entonces, la corrupción no llega hasta Monreal y hasta el hijo de Arturo Núñez, los dos morenistas. Ese por un lado. Por el otro lado, es importante cuando se vio que en el mitin de Plaza de Armas al que acudió López Obrador, sencillamente todo el mundo, prensa, radio, televisión y la ciudadanía dijeron que ese mitin de cierre de campaña fue un fracaso. Lo hicieron en Plaza de Armas, lo presidió Andrés Manuel López Obrador y dicen que no habían más de 500 gentes en ese mitin. Hoy, sin que se lo pregunten, Andrés Manuel López Obrador explica que él se encontraba en Campeche, en campaña, que todavía no pensaba venir a Tabasco y que a las 9 de la mañana de ese día decidió tomar un avión y venirse a Villahermosa. Hasta ahí. Ni aclara ni dice que, pero da a entender, los que sabemos un poquito de estos entendemos que está justificando el fracaso de su venida, de su mitin de cierre de campaña, que ahí, como siempre, la agarró contra todo el mundo, perredistas, priistas, gobiernistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora dice que ya en unos días más viene y que va a recorrer todo el estado. Yo creo que para sacarse la espinota esa que trae en la espalda por lo del fracaso del Plaza de Armas. Y de paso yo creo que aprovechará, esperemos que así sea, para que nos hable en el buen castellano cuál fue esa vinculación tan estrecha que tenía con el señor gobernador, a grado que el señor gobernador públicamente decía que López Obrador era su jefe. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Núñez traicionó a Andrés Manuel López Obrador? Esperamos que no los diga. Pero lo que sí ya sabemos, que el fracaso de Plaza de Armas se debió a que a las 9 de la mañana de ese día Andrés Manuel estaba en Campeche, todos sus operadores de Morena estaban dedicados a lo suyo en el estado de Tabasco, cuando recibieron la llamada y dijeron, en media hora queremos 500 gentes ahí, no más, ¿no? ¿O fueron todas las que pudieron reunir en ese O fue lapso, exactamente todo lo que pudieron reunir. De ahí lo enojado que estaba Andrés Manuel López Obrador, que se fue contra el PRI, que se fue contra el Verde, que se fue contra Rosalinda, que se fue contra Gaudiano, que se fue contra Evaristo y que se fue contra las 11,000 vírgenes. No dejó. Y ahora ya lo aclara. No fue un error, porque así lo dictó él. Porque si él desde el día anterior hubiera dicho mañana voy, hubieran habido 50,000 gentes en Plaza. Pues sí, muchas gracias, muy buen comentario, licenciado Feliciano Calzada. Undarico Canto Taracena, esta entrevista que nos ha parecido pues significativa de López Obrador. Sin duda alguna que este lunes 29 de junio será recordado quizás
uno de los días más difíciles que tendrá el gobernador Arturo Núñez Jiménez, porque un día como hoy se va a recordar siempre que se da la ruptura con el ex candidato presidencial, con el que le debe prácticamente el haber llegado a Tabasco, el haber gobernado la entidad, porque algo sí es muy cierto, que independientemente de lo que se le pueda criticar a Andrés Manuel, el triunfo del PRD en Tabasco es realmente producto del trabajo político realizado por el propio Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, sin Andrés Manuel, el PRD no hubiese gobernado Tabasco. Hay que recordar que el famoso, cuando se dice fenómeno Andrés Manuel, se convirtió en una realidad. Independientemente que a lo mejor a nivel nacional, en otras entidades, el PRD pues no haya logrado colarse entre una posible eventualidad de alternancia política y posteriormente Morena, peor el caso, no dejo de reconocer que Tabasco representó y sigue siendo un bastión muy importante para Andrés Manuel. Prueba de ello es que pues los datos electorales que obtuvo en la pasada elecciones demuestran que Andrés Manuel todavía puede dar último estirón en el 2018 y que seguramente la amenaza que hizo el día de hoy al propio gobernador de que vendrá a recorrer Tabasco, pues para efectuar su partido, pero sobre todo para tratar de buscar la posible vinculación de un esfuerzo que le va a representar para que Andrés Manuel logre pues en su tierra un voto importante en su nueva oportunidad de volver a ser candidato para el 2018, candidato presidencial por Morena. Y será un día muy triste, muy recordado quizás, porque el día de hoy en todos los tabasqueños hemos estado atentos a la ola de incertidumbre, de inseguridad que priva a Tabasco. Hoy todo el mundo sabe y habla perfectamente que se han dado hechos muy lamentables, desde asesinatos, secuestros, robos, hasta los medios de comunicación le tienden muy bien la camita al secretario de Seguridad. Y bueno, pues ya con esto el día de mañana el gobernador utiliza para darle su salida, porque fue ineficaz, si se demuestra el hecho de que hace mucho tiempo lo veníamos señalando desde cuándo era necesario que se cambiara la política en materia de seguridad pública, y resultó que solamente ahora que se da una lucha política entre Andrés Manuel y el propio gobernador es cuando finalmente se toma la decisión de cambiar al secretario de Seguridad Pública. Seguramente también estará por ahí el secretario de Educación y otras cabezas visibles que han estado apoyando el movimiento de Andrés Manuel en Tabasco. Pues a lo mejor son tiempos de definiciones y entonces habrá cambio en el gabinete para los que en este caso Arturo Núñez considere que son sus hombres leales, y seguramente pues quienes ya no coinciden con él pues tendrán que emigrar a otras áreas de trabajo personal o para hacer política desde otra trinchera. Lo que hoy determina Andrés Manuel en el telereportaje, en el que establece muy clarito lo que para él le representa el gobernador, el cual lo tachó de mapache electoral, y que bueno, pues es sorprendente lo que hoy dice Andrés Manuel, de decir que el gobernador es lo peor, cuando bueno, pues quien tanto lo alabó, a pesar de que ya tenía señalamientos anteriores de esto, Arturo Núñez, quien lo defendió, quien lo hizo candidato y quien le dio finalmente el apoyo para que estuviera en Tabasco, pues fue el propio Andrés Manuel. Simplemente, bueno, pues la complicidad de ambos se agotó, se acabó. Como dicen, se traicionaron mutuamente, porque de que hubo acuerdos y ha existido acuerdo, pues era lógico. No fue fortuito, por ejemplo, que el hijo de Arturo Núñez se fuera como candidato de Morena. No fue fortuito de que, bueno, pues muchas posiciones le alcanzara el equipo de Andrés Manuel. No es fortuito de que, bueno, pues Morena sea financiado directamente por el gobierno del Estado. Es decir, hoy lo que se da, lo que naturalmente en los tiempos modernos se está dando,
ahorita dijéramos, ya no es algo difícil decir, pues, a como existen las bodas, pues ya también muy fácil, también existen los divorcios, ¿no? Entonces, no era como tiempo atrás que, bueno, pues había manera a veces de poder entablar diálogos. En estos tiempos, bueno, pues cuando ya la situación, llegado su momento, no hay acuerdos, pues cada quien toma su lugar, y estos cuates, como en tiempo moderno, pues ya se divorcian, y hoy se van a seguramente, nada más que este divorcio, lamentablemente le ha costado mucho a los tabasqueños. Le ha costado porque hemos mantenido, en este caso, gente ineficaces, como es el caso del secretario de Educación, como es el caso del que era de Salud y el que sigue siendo de Salud, como viene siendo el caso de Inseguridad. Hoy que los tabasqueños tenemos ya la incertidumbre en todo nuestro hogar y en cada lugar que vemos, hoy lo estamos pagando los tabasqueños. El acuerdo de ellos le costó a los tabasqueños. Ahí están. Y lo que se decía de las elecciones, lo que representó el cochinero electoral, lo vino a decir ahora Andrés Manuel casi después de un mes, de que se utilizó el recurso público del gobierno y de que en este caso se actuó, como dice, como un ampón electoral. Que ahí está, lo reconoce el propio defensor de quien hace años, 3 años atrás, lo hizo candidato y lo hizo gobernador. Yo no sé ahora qué va a pasar, porque sin Andrés Manuel, pues el PRD en Tabasco pues va a pagar sus consecuencias para el 2018. Porque bueno, reitero, el efecto Andrés Manuel todavía mantuvo el PRD. Ahora, dijéramos, yo creo que como está pasando en todo el país, el PRD prácticamente se va esfumando y bueno, pues dejará de ser una fuerza importante para este país. Así lo dicen ya los datos electorales, y creo que Andrés Manuel le da así como le dio la patada de la buena suerte, también le está dando hoy la patada a Arturo Núñez, a su gobierno y a los perredistas. Muchas gracias, Soldarico, muchas gracias por tu comentario. Y efectivamente, a ver, aquí pasa algo que tenemos que decirlo porque nos llega con mucho orgullo. Prácticamente nosotros fuimos el único medio que estuvimos denunciando insistentemente la ineficiencia y la corrupción en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación. Siempre, desde un principio, en la que nos constaban los hechos vergonzosos, de los hechos de corrupción con que se actuaba en esas secretarías, nosotros los estuvimos denunciando aquí permanentemente. Cuando los demás medios, pues o se hacían ciegos y sordos, o simplemente, o cínicamente, también los alababan. Fuimos el único medio. Fuimos prácticamente el único medio que denunciamos el cochinero espantoso que había habido el 7 de junio aquí en Tabasco. Prácticamente los únicos. Sospechosamente, Andrés Manuel, casi un mes después, porque muchas veces lo preguntamos y lo preguntamos al aire, ¿por qué quien se dice ser el paladín de la democracia no ha mencionado absolutamente nada de la porquería que sucedió en Tabasco el 7 de junio con las elecciones? ¿Por qué no se había pronunciado? Y viene a hacerlo casi un mes después. Aquí hay gato encerrado, como porque decimos aquí en Tabasco. Porque le está quitando sus piezas, efectivamente. Y porque seguramente parte del acuerdo era, Comalcalco me lo das para mi hijito May, Villahermosa, Centro, me lo vas a dar para mi hermano Oropesa, ¿no? Obviamente cosas que no pudo cumplir Arturo Núñez, Macuspana, otros municipios, pero principalmente me refiero concretamente al municipio de Centro y al municipio de Comalcalco. Unas impugnaciones que seguramente el gobernador de Tabasco no va a avalar ni apoyar para que se cancelen las elecciones en ninguno de esos dos municipios. En el caso de Comalcalco, oficialmente hasta ahorita, pues las ganó May, que era parte del acuerdo con Andrés Manuel. Pero Centro, definitivamente Octavio Oropesa quedó, como lo mencionábamos siempre desde un principio, muy, muy lejano. Pero además, con el cochinero que hubo, pues el PRD le gana
estrepitosamente, pues no solo a Morena, sino también a todos los demás partidos. En el caso del PRI le sacan la friolera de 12,000 votos de diferencia. Yo creo que eso tiene muy molesto a Andrés Manuel, porque no le cumplió, y tal vez por eso le llama traidor a Arturo Núñez. Y tal vez le llama traidor porque sabe Andrés Manuel ya a ciencia cierta que van a remover a una de sus fichas claves, donde se maneja muchísimo dinero, principalmente como es la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. ¿O qué será? Yo pregunto, ¿será que la ambición de Arturo Núñez y sus familiares de hacerse también de esos recursos, como se han hecho de todos los demás recursos de Tabasco, pues ya dicen, pues ya nada más nos queda 3 años, ya estuvo suave de estarle regalando tanto dinero a Andrés Manuel, ahora nos toca seguirnos repartiendo entre nosotros ese gran botín que representan esas 3 grandes secretarías en Tabasco? No lo sabemos. Que nos aclare Andrés Manuel cuál fue la traición, cuál fue el acuerdo realmente que tenían y por qué se espera casi un mes después para denunciar el cochinero que hubo en Tabasco. ¿Por qué no lo dijo de inmediato? Porque estaba esperando que pudiera componer las cosas todavía Arturo Núñez a su favor, a favor de su acuerdo, a favor de que sí fuera Octavio Romero Oropeza el presidente electo de Centro, o de que no toque a ningún secretario, o que ya no toque a ninguno de los secretarios que se va. ¿Por qué le llama traidor? ¿Y por qué se lo dice un mes después? Eso, con todo respeto para Andrés Manuel, pero es muy sospechosa su postura también, muy sospechosa. Y como nos recordó aquí el licenciado Feliciano Calzada, dice que Morena es muy honesto y que no es corrupto. Sin embargo, salieron a la luz pública precisamente esos audios de corrupción, precisamente entre el hijo de Arturo Núñez y Monreal, candidatos ambos por Morena, uno a una delegación y el otro a una diputación local plurinominal, una candidatura que seguramente le costó al gobierno de Tabasco o nos costó a nosotros los tabasqueños una buena cantidad para comprársela a Andrés Manuel, un partido también muy corrupto. ¿Algún comentario adicional de esto? Bueno, con relación al mensaje de López Obrador, creo que han habido algunos amplio. Comentarios también ahí de Rodríguez Prats, por ejemplo. No sé si alguien quisiera hacer sí, algún comentario. Sí, de hecho, pues en el mismo tenor, José Rodríguez Prats deja ver la situación que prevalece en Tabasco en términos de inseguridad, de falta de oportunidad. Inclusive, por ejemplo, él habla ahí que, bueno, pues hay una crisis que está suscitándose en la entidad y que, bueno, pues es de todo conocido, como él señala, pues que el gobierno de Tabasco utilizó demasiado recurso público para la elección del pasado 7 de junio. Entonces, hay coincidencia de muchos actores en torno al proceso electoral. Incluso hay señalamientos de las propias instituciones electorales, como es el caso de la culpabilidad que se tira entre el INE y el IEPCT, donde ambos se tiran acusaciones mutuas. Y bueno, pues ellos mismos coinciden de que casi más del 50% de los funcionarios de casilla fueron cambiados y que repentinamente utilizaron otras gentes ahí para efecto de desarrollar el día de la jornada. También reconocen que es, bueno, pues que muchas casillas fueron tardías en su apertura. Y bueno, pues con todo ello, pues hoy los actores, como el caso de Andrés Manuel, Juan José Rodríguez y una serie de gentes, pues coincidimos. Solo falta ahora que los tribunales digan que no vieron nada y que no pasa nada y que son ajenos. Pero a como se suscita los comentarios ya en torno al proceso electoral, no es para que se anule la elección de Centro, sino creo que para que la elección en el estado de Tabasco sea anulada. Realmente representó una jornada electoral donde el aparato público utilizó el recurso que con exceso. La verdad que lamentablemente los tabasqueños tendremos que pagar esta situación, el haber permitido que el gobierno del estado, bueno, pues se gastara
toneladas de dinero, o como dijera la propia candidata del Verde, pues nada más que se gastaron casi 600 millones, otros dicen que fueron 1,000 millones, pero en fin. Una cantidad verdaderamente exagerada y llena de actos de corrupción y de impunidad. Y yo coincido plenamente que las elecciones no deben de anularse solamente en el municipio de Centro, deben de anularse en la totalidad del estado de Tabasco, porque la mano sucia y corrupta de Arturo Núñez estuvo metida hasta el fondo en este proceso electoral. Y bueno, platicando precisamente de la gran inseguridad, pues en estos últimos días han acontecido una serie de asesinatos, robos, etcétera, verdaderamente inauditos. El día de ayer falleció o asesinaron a un hermano de Evaristo Hernández, candidato del PRI al municipio de Centro, a quien aprovechamos. Hoy a las 2 de la mañana, me corrigen, es hoy a las 2 de la mañana, hoy lunes a las 2 de la mañana. Aprovechamos para enviarle nuestro más sentido pésame a Evaristo y por supuesto a todos sus familiares, pero es un crimen que nos llama también muchísimo la atención, sobre todo por las declaraciones del señor procurador. No sé quién quiera comentar las declaraciones. El señor procurador habla que están identificadas el 90% de las bandas que operan a diario en el estado de Tabasco, que diario asesinan, roban, asaltan, secuestran. Y para confirmar el conocimiento de lo que sucede en Tabasco en materia de criminalidad, el señor fiscal señala, y todas estas bandas son locales. Entonces, no es la mafia de la droga, no es la mafia de internacionales, no, son bandas de delincuentes locales. La pregunta sería muy buena, porque él habla con una gran seguridad y que él espera buenos resultados. Ojalá y todas estas bandas que están perfectamente localizadas, pues ya la Procuraduría tenga sus celulares, sus domicilios, las placas de los coches, ¿no? O le llame para ver si están en su casa. Pues sí, sorprendente que una declaración de ese tamaño, ¿no? ¿Cómo es posible que el fiscal señale de que están plenamente identificadas y bueno, pues... Y no pasa nada, porque no los detienen. No se dé un resultado positivo, porque en estos días la situación de Tabasco es muy, la verdad, muy difícil. Ha llenado de luto a muchos hogares y bueno, pues hay muchas circunstancias que envuelven aquí el trabajo en materia de seguridad, pasando desde las secretarías de seguridad pública como las autoridades que aplican la justicia, porque esta es una relación mutua donde muchísimos delincuentes que han sido detenidos, pues a los 2-3 días vuelven a salir. El caso, por ejemplo, sorprendente de lo que aquí comentaba, del hermano de Evaristo Hernández Cruz, bueno, pues refleja una situación sorprendente, porque el hermano de Evaristo, bueno, pues es una gente que había perdido la vista, no veía, pues hacía buen rato que permanecía nada más en su casa, y bueno, pues por la madrugada entran misteriosamente, lo golpean salvajemente, le desfiguran prácticamente el rostro, lo matan. Bueno, pues una persona que no podía ver, y al final de cuentas tampoco hubo un robo. Esto apunta realmente a una situación bastante difícil, porque si bien es cierto que no se puede acusar al gobierno de estar infiltrado en pretender amenazar a Evaristo Hernández para que baje la guardia en torno a la impugnación, pues tampoco hay evidencias de que no hayan sido ellos. Hay que recordar que el propio Evaristo ha señalado en otras ocasiones que bueno, pues lo han amenazado a él de manera personal para que le baje su intento de seguir
luchando por limpiar el proceso electoral para el caso del centro. Pero no es un caso único, porque realmente todos los partidos políticos están haciendo lo propio. Lo está haciendo desde su punto de vista el Verde con Rosalinda, lo están haciendo Octavio Romero en Morena, o sí, hay todos los partidos, y en otros municipios están haciendo lo propio, a pesar de que dicen y vuelven a decir de que no hubo intervención del gobierno y que fue una elección ejemplar y una serie de calificativos bondadosos. Ahí está en el tribunal. Imagínense, si fue una elección limpia, hay de 17 municipios, 16 municipios están en el tribunal impugnado, pues donde hablamos de una elección y por realmente todos los partidos. y por todos los partidos. Entonces yo creo que lo que se está dando aquí en Tabasco, producto de haber utilizado el recurso público para utilizarlo en cuestiones electorales, lo estamos pagando los tabasqueños. Yo pregunto, ¿dónde están pues lo que nos dijeron que habían instalado no sé cuántas cámaras? ¿Dónde están las 600 cámaras? ¿Dónde está la inversión en seguridad pública? ¿Por qué exactamente ahora que se va el titular de la Secretaría de Educación es cuando se atreven a sacar que bueno, pues se reconoce que hay delincuencia? Y pareciera que soltaron a todos, las bandas, pues están identificadas, como dice el fiscal, pues a lo mejor le llamaron y operen rápido para que vean que es necesario sacar ahorita que tienen impunidad, claro, ¿no? Ahorita que tienen licencia para robar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado al respecto de lo que está suscitándose. Creo que Tabasco hoy está en primer lugar en inseguridad, en delincuencia, y yo creo que los tabasqueños no nos los merecemos. Nosotros aspiramos siempre a un gobierno responsable, un gobierno que dé resultados, y lamentablemente lo hemos venido señalando. Desde el primer momento que llegó el gobierno del PRD a Tabasco, no han dado resultados. Se quedaron en la curva del aprendizaje, inclusive para este domingo ya la gente, harta de la situación, de la inseguridad, de que ya no pueden salir a los mercados, ya no pueden porque ya asaltan hospitales, asaltan las escuelas, están asaltando los bares, los taquerías, restaurantes, están en todos lados superando ya la inseguridad, que bueno, pues este domingo se está organizando, ojalá y sea de manera positiva y no intervengan actores que después politicen el asunto. Pues la gente se está organizando para de Tomás Garrido Canaval hacia la Quinta Grijalva para exigir al gobernador que ponga finalmente resultados en torno en materia de seguridad, porque también hay muchas voces que ya piden también la salida del gobierno del estado, precisamente del gobernador, porque la verdad hay en todos los tabasqueños ya un clamor unánime de que bueno, pues el gobierno dé resultados. Ya tienen prácticamente la mitad de su gobierno, y no es por falta de recursos, porque si tuviéramos problemas de recursos económicos de que no tiene el gobierno, pues estaríamos tal vez dándole una expectativa positiva para ellos. Para nada, no es por falta de recursos. El gobierno federal ha mandado suficientes de recursos, tanto que sorprendentemente el propio gobierno del estado todavía devuelve recursos porque no lo utiliza. Es decir, hay subejercicio público. Mientras que los tabasqueños nos estamos ahorita un nudo en la garganta, porque reitero, los asesinatos que se están dando de manera permanente, en todos lados están apareciendo gentes que han sido pues asesinadas en diferentes puntos del estado de Tabasco. Ya realmente es para que ojalá y los tabasqueños hagamos un esfuerzo y bueno, pues exijamos desde cualquier rincón del estado que lo que queremos es resultados. No apostamos a caídas de ningún gobierno ni de partido alguno. El partido que gane, lo único que queremos es que gobierne y gobierne bien. Y este gobierno del PRD lamentablemente no lo ha hecho. Muchas gracias, Oldérico. Y bueno, efectivamente, hablando de esas declaraciones del señor fiscal y con respecto al lamentable asesinato del hermano de Evaristo Hernández, bueno, no sé si porque aplicó malas palabras, enfocó mal su discurso,
pero casi dio a entender que el asesinado pagó para que fueran a matarlo, que porque tenía un cáncer terminal. Lamentamos mucho que no haya sido, que haya sido precisamente por una falta de aplicación correcta de las palabras o de plantear la forma de dar las noticias, pero es muy lamentable. Hubo otras declaraciones también del fiscal, porque no sé si recordarán ustedes el caso de aquella familia que fue también asesinada, una señora con su hija, que resultaron ser hija y nieta de un señor Torres. Un caso también muy lamentable. Estas personas vivieron en Comalcalco, oriundos de Teapa, pero después de todo este tiempo pasado, pues no se ha resuelto el caso. Y parece ser que este señor decidió ir a los medios de comunicación a quejarse del asunto. A este respecto, el fiscal salió al paso. Feliciano Calzada, no sé si escuchaste las declaraciones del señor fiscal. Diciendo que él había ya atendido en muchas ocasiones al señor Torres. Y yo no creo que es un problema de atención. El señor Torres no está pidiendo que lo atiendan y que le den un café y que lo inviten y que lo apapachen. El señor Torres está exigiendo que le entreguen a los asesinos de su hija y de su nieta y de la sirvienta de su hija, de la nana de su nietecita. Eso es lo que está reclamando después de más de un año que no hay ninguna pista y no hay ninguna noticia de lo que sucedió a esta familia. Así es. Y parece ser que el procurador, en un tono de enojo, le reclama al señor Torres que no es posible que se exprese así de las autoridades cuando él lo ha atendido muchísimas veces. Pero como decía el licenciado Feliciano Calzado, bueno, a lo mejor lo ha atendido porque le invita un café, pero no le ha resuelto su caso, el caso de que se determine quiénes fueron los asesinos, de pedir justicia. Sí, por eso reiteramos mucho de que el problema de la inseguridad no es tan solo, por ejemplo, el área de seguridad pública, sino lo que está implícito también son las áreas que aplican la justicia, porque ahí también hay muchos problemas. No se está actuando conforme al derecho, y además cuántos delincuentes ocupan por unos días solamente las celdas y posteriormente son liberados. Y además, si pudiéramos hacer un estudio, nos sorprendería de la ineficacia que tiene la Procuraduría o la Fiscalía del Estado. ¿Cuántas? Pero de veras, es para Ripley la cantidad de gente que se queja y finalmente que no se da ninguna investigación al respecto. Ahí se queda archivado. Por ello, también cuánta gente ha optado por lo más tranquilo de pues no hacer la denuncia correspondientes. Pero yo creo que si hiciéramos un esfuerzo por hacer una investigación a fondo de la cantidad de denuncias que no son investigadas, nos sorprendería el grado de ineficacia de las áreas correspondientes a la aplicación de la justicia. Y supuestamente, así es, y supuestamente en temas o en casos específicos en que esté muy interesado el señor gobernador en esta cacería de brujas que el mismo gobernador habló y anunció y promovió en contra de exfuncionarios del gobierno anterior, pues no han podido demostrarle la culpabilidad a casi nadie, más bien a nadie, y han tenido que sacar de la cárcel a personas que ellos tenían metidas en la cárcel y que se ha demostrado su inocencia o su presunta inocencia. Muy mal, estamos muy mal. Y bueno, pues a lo mejor con esta situación que está prevaleciendo en Tabasco de inseguridad, mañana, pasado mañana, salen nuevamente porque van a detener a Andrés Granier, que ya lo van a traer. Ahora sí seguro, que pasado mañana el gobierno anterior hizo tal fraude, pues para desviar la atención. Claro, ya empezaron, ¿no? Ya empezaron a manejar que hay órdenes de aprehensión y bla, 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 pues precisamente para desviar la atención de esta inmensidad del lodo que le está cayendo encima a Arturo Núñez Jiménez, un lodo provocado por él mismo, por su ineficiencia, por su corrupción de él y de su familia. Y hablando de esto, y no lo tenemos confirmado, pero nos llegó vía internet
vía específicamente WhatsApp, supuestamente una nota periodística donde la esposa del gobernador, Marta Lilia López, asistirá a España a explicar sus magníficas experiencias al frente del DIF estatal. No sabemos si esta nota fue publicada en son de broma o con ganas de molestar o si fue una nota real, pero esta supuesta nota sí está circulando ampliamente en las redes sociales, provocando realmente una gran indignación, porque todos sabemos la corrupción inmensa que hay en el DIF estatal, el DIF manejado por Marta Lilia López, esposa de Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, que los resultados en el DIF estatal son nulos, que lo único que han producido es una gran corrupción, y bueno, y ahora se va con una comitiva, dicen, a España. No sabemos, te digo, si es en son de broma o con tal de molestar o provocar aún un poquito más la indignación en contra de la pareja imperial, porque también se dice que la pareja imperial, bueno, en este caso la esposa será la emperatriz, quería entrevistarse directamente con la reina de España para estar al tú al tú, por estar al tú, ¿no? Y bueno, de ser cierto, pues a ver si viaja en primera clase o a lo mejor rentan un avión privado o se lo presta a alguno de los constructores favoritos de Arturo Núñez, ¿no? Como dijo el mismo. Pues a lo mejor circulan, no lo sabemos bien a bien. Lo que sí sabíamos, también otra nota que está circulando mucho en redes sociales, es que un piso del Hospital de la Mujer está convertido en un gimnasio donde la esposa del secretario de Salud y la esposa del gobernador llegan y practican yoga con sus amigas. No sabemos si es cierto. A nosotros ya nos los había comentado un doctor y prometió darnos pruebas contundentes de ello. Sin embargo, lo que está pasando en redes sociales ahorita salen fotos, inclusive donde están haciendo yoga. No sabemos si es efectivamente en esa zona del Hospital de la Mujer. Pero en esta nota que está circulando en internet, se habla que incluso ahí hicieron la pantomima o la simulación de inaugurar la señora Marta Lilia López y el secretario de Salud un centro de lactancia que obviamente no existe y que obviamente no está operando ahí en ese lugar, porque ahí llegan a hacer las señoras su yoga, su gimnasia. ¿Qué les parece? Muy delicado, porque además al parecer invitaron a la titular de Salud Federal para que diera constancia de que se presumía si iba a hacer dicho servicio, y resulta que no hay nada de ello y el lugar es ocupado solamente para ejercicio de la esposa del secretario de Salud. Pues muy delicado lo que se tiene, y bueno, pues hay muchos comentarios al respecto. Yo creo que algo que sí se está suscitando y algo importante es que el gobierno dice que hace, y quienes trabajan en el gobierno o los ciudadanos están dando evidencias de que no es así, de que hay un engaño, hay una burla. Se habla de inversiones que al final de cuentas no se hacen. Bueno, pues ya estamos acostumbrados de que desde cuando se hicieron inauguraciones de millonadas de pesos en obra pública, de la cual hasta la fecha no se sabe nada. Bueno, pues también ese dinero, pues todos sabemos que dicha área pues se convirtió también en parte del equipo que llevó adelante el famoso fraude electoral en Tabasco. Sí, realmente muy lamentable. Estas dos notas que andan circulando en internet no las hemos podido comprobar a cabalidad, simplemente las comentamos como algo que está circulando en los medios electrónicos, sobre todo aquí en Tabasco, y que están produciendo, como es lógico y natural, una gran irritación, aún más, si se puede producir aún más irritación entre la población en contra de la famosa ya pareja imperial de Tabasco. Pero fíjate que mencionaste aquí a la secretaria de Salud a nivel nacional. También comentamos en este programa que la señora o era cómplice o estaba engañada, porque aquí vino a decir a Tabasco que el sistema de salud pública de Tabasco era excepcionalmente bueno
y que aquí habían medicinas para todo y que habían servicios médicos para todo. Con todo respeto, o la señora es tonteja o se hace. Pues hay que también hay un equipo muy experto en hacer creer que todo está bonito. Bueno, pero también ella debe tener un equipo sin ser tan experto en poder comprobar que el sistema de salud de Tabasco es una auténtica porquería. Por supuesto, ¿no? Lleno de corrupción y de ineficiencia. De todas maneras, inclusive ya al parecer ahí circula una carta dirigida al presidente de la República para que el actual secretario de Salud sea cesado inmediatamente, y donde en esa carta que le envían al presidente de la República, está firmada por una serie de gente, circula pues en las redes sociales, hacen ahí acopio de toda una serie de acusaciones en torno a cómo opera el área de seguridad de salud en Tabasco. Entonces, reitero mucho, creo que muchos de los funcionarios de alto nivel están tratando de engañar, pero realmente quienes están operando ya abajo, quienes en verdad están sintiendo que es una burla, pues lo están dando a conocer, están sacando evidencias, están realmente haciendo los señalamientos. Y qué bueno, no importa que sea del gobierno del color que sea, porque también yo creo que los funcionarios públicos y menores, pues también, pues de alguna manera tienen que contribuir con que tengamos un buen gobierno y que no sea un gobierno de mentiras. Pues también es importante que, bueno, quienes laboran en las áreas, pues hagan su esfuerzo por tratar de que lo que nos anuncian se cumpla, porque en caso contrario, pues estaríamos todos siendo cómplices. Es como si en este programa o en esta mesa de análisis, bueno, pues dijéramos que no hubo fraude electoral, que todos los servicios de gobierno están excelentes, que en Tabasco no pasa nada, no. Y no es el intento tampoco de hacer un análisis para criticar o para destruir. No, pues si simplemente cuando hay elementos que lo estamos viendo, bueno, pues no se puede tapar el sol con un dedo. Pues analiza los datos o las evidencias en función de ellos. Y la realidad de las cosas es que pues Tabasco, en el caso del ejercicio de gobierno, pues todos los días da señales de las cosas que no queremos ver los tabasqueños. Pues la ineficacia, pues no, pues para nada que la queremos. Nosotros queremos un gobierno a como ellos prometieron en la elección. Lo que estamos nosotros, en este caso, acusando al gobierno es que son incapaces de cumplir lo que prometieron en el 2012. Entonces han matado prácticamente la esperanza del pueblo de Tabasco, y ya vino incluso el propio Andrés Manuel, el que les dio el lugar que hoy devengan, ya los vino a decir y los vino a acusar y los vino a señalar. ¿Y qué cosa nos dijo? Pues prácticamente con lo que señala, bueno, pues que será nota nacional seguramente, y que bueno, se hablarán de este divorcio que se dio, pues que pleito de comadres, más bien, ¿no? Al final de cuentas, sí, pero no deja de evidenciar realmente lo que tanto habíamos comentado, habíamos analizado, que ha sido un gobierno que utiliza el recurso público para otros menesteres y no para realmente el ejercicio público al que aspiramos los tabasqueños. Así es, Uldárico, tienes mucha razón cuando dices que en este programa nosotros, nuestro interés no es criticar por destruir, nuestro interés es informar a la población para que esté debidamente enterada de qué es lo que está sucediendo realmente, y que no tenga que enterarse por estos medios que algunos o muchos están vendidos al gobierno y que les pasan simplemente otra información, o cuando el gobierno quiere distraer la atención de algo, pues empieza a manejar una serie de notas, como siempre todo en contra de la administración anterior, y que ya hay orden de aprehensión contra no sé quién, y que ya están a punto de traer a no sé quién a Tabasco. Son simplemente cortinas de humo para distraer la atención de la enorme corrupción que hay en Tabasco. Cada vez que aquí se les presenta un problema serio, que es cada semana, empiezan a sacar o a arreciar ese tipo de notas. Qué lamentable que en Tabasco tengamos un gobierno
tan corrupto, tan sucio y tan poco democrático. Y tienes razón, aquí lo que nosotros queremos es, no estamos a favor de un partido político en específico o de otro. Lo que queremos es que haya un gobierno bien y que gobierne para todos. Yo les agradezco mucho, Uldarico Canto, los comentarios, la presencia de ustedes, igual licenciado Feliciano Calzada Padrón. Y la verdad, yo me lleno de mucho orgullo porque los hechos siempre nos dan la razón. Y resulta que lo que estamos viviendo hoy, las propias declaraciones de los personajes políticos, nos están dando la razón de todo lo que hemos estado denunciando periódicamente en este programa, específicamente de Frente a Tabasco. Y por eso es que siempre terminamos este programa diciendo que nosotros sí, con la frente en alto, de Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdú y los invito a escuchar la repetición de este programa mañana a las 12 del día por XHBX FM y en nuestra página de radio www.xbx.com, y todos los lunes y jueves a las 9 de la noche el programa en vivo a través de www.canaltvx.com. De Frente a Tabasco.